Parte 11. Guía de conmemoración, memoria y práctica. Capítulo 48. ¿Qué puede hacerse hoy sin fingir lo que no puede hacerse? 1. Memoria y obediencia posible. La práctica actual debe comenzar con una distinción honesta. Una cosa es obedecer lo que la Torá todavía permite guardar de manera real, y otra fingir que todas las formas originales del mandamiento pueden reproducirse intactas en cualquier condición histórica. Si esta distinción se pierde, la práctica se vuelve confusa o soberbia. Sí puede haber obediencia real hoy. Puede guardarse Shabbat, puede reconocerse Rosh Chodesh, pueden guardarse los Moedim en sus tiempos, puede quitarse levadura en Matzot, puede contarse el Omer, puede apartarse Yom Teruah, Yom HaKippurim Sukkot y Shemini Atzeret. Puede leerse la Torá, enseñar a los hijos, ordenar la casa y la comunidad alrededor del tiempo santo de Yahweh. Todo eso pertenece al terreno de la obediencia posible y no debe ser minimizado. Pero esa obediencia debe caminar con verdad. No debe decir todo se cumple igual. Cuando el propio texto muestra que ciertos actos dependían de altar, Kohanim, santuario y lugar escogido, la fidelidad no consiste en exagerar lo que puede hacerse, sino en guardar con integridad lo que sí puede guardarse. 2. Lo que depende del templo. Depende del templo todo aquello que la Torá vinculó al altar, al sistema sacrificial, al ministerio sacerdotal y al lugar escogido por Yahweh. Esto afecta especialmente al Korban Pesaj, a las ofrendas festivas y a los actos cultuales que no fueron dejados a libre, ejecución doméstica o local. Aquí debe hablarse sin rodeos. No puede ofrecerse hoy Korban Pesaj como si el texto no hubiera centralizado el sacrificio. No puede improvisarse altar. No puede llamarse cumplimiento pleno a una práctica que omite precisamente aquello que la Torá hizo central en su forma normativa. El problema no es querer honrar el mandamiento. El problema es hablar como si lo que no está presente no importara. Por eso, la ausencia del templo no autoriza abolición, pero tampoco autoriza simulación. Obliga a una práctica humilde, que reconozca qué partes del mandamiento dependían de condiciones que hoy no están presentes en la forma requerida por la Torá. 3. Lo que puede recordarse legítimamente. Puede recordarse legítimamente la salida de Mitzrayim. Puede recordarse la redención. Puede comerse matzot en los días mandados. Puede hacerse memoria del contexto de Pesaj. Puede enseñarse el sentido de las fiestas. Puede hablarse del Mesías dentro del marco de Pesaj, Matzot, Bikurim y Shavuot. Puede haber reunión, lectura, oración, enseñanza, gratitud y examen. También puede haber comida memorial, incluso con elementos que ayuden a recordar, siempre que no se les atribuya rango de mandamiento. Si la Torá no lo hizo en esas condiciones, puede comerse un animal del rebaño menor como comida. Puede recordarse la noche de la entrega del Mesías. Puede tratarse con reverencia el memorial del pan y del fruto de la vid. Pero cada cosa debe mantenerse en su nivel correcto. La memoria legítima no es invención vacía. Tiene valor real cuando permanece sometida al texto, cuando no suplanta lo que Yahweh mandó y cuando no se convierte en espectáculo ritual sin base. Recordar con verdad también es una forma de fidelidad. 4. Lo que no debe llamarse mandamiento. No debe llamarse mandamiento lo que la Torá no mandó. No debe llamarse Korban a una simple comida memorial. No debe llamarse Moed nuevo a un memorial mesiánico si la Torá no lo instituyó como tal. No debe llamarse pecado a toda costumbre humana solo porque no sea una fiesta de Yahweh, a menos que contradiga directamente la Torá. No, debe llamarse cumplimiento pleno a una representación parcial. Tampoco debe presentarse como obligación universal cada detalle práctico que una comunidad adopte para ordenar su memoria. Una comunidad puede decidir reunirse de cierta forma, leer ciertos pasajes o seguir determinado orden de recordación. Eso puede ser legítimo. Lo que no debe hacerse es revestir esa práctica con autoridad divina si el texto no la dio. Aquí vuelve a entrar la regla central del libro. Mandato, inferencia, costumbre y práctica comunitaria no son lo mismo. Mezclarlas produce confusión. Mantenerlas separadas produce verdad. 5. Verdad y sobriedad en la práctica. La práctica fiel debe ser sobria
No debe rebajar los muedim de Yahweh, pero tampoco debe teatralizar lo que no puede, hacerse como si nada hubiera cambiado en las condiciones del mandamiento. La verdad exige reconocer límites y también reconocer responsabilidades. Sobriedad no significa frialdad. Significa no hablar más de lo que el texto permite. Significa guardar con gozo lo que sí puede guardarse. Significa recordar con reverencia lo que no puede reproducirse plenamente. Significa no abolir por ausencia de templo, pero tampoco fingir templo donde no lo hay. Significa no usar al Mesías para romper con la Torá, pero tampoco hablar de la Torá sin ver la profundidad mesiánica, donde el texto realmente la muestra. La conclusión del capítulo es clara. Hoy puede haber memoria real y obediencia real, pero deben caminar unidas a la verdad. Lo que depende del templo no debe ser simulado. Lo que puede recordarse debe recordarse con legitimidad. Lo que la Torá no mandó no debe imponerse como mandamiento. La práctica correcta es la que guarda el tiempo santo de Yahweh con fidelidad, humildad y sobriedad textual. Capítulo 49. Conmemoración de Shabbat. 1. Reposo santo y memoria de la creación. Shabbat debe conmemorarse primero como lo que la Torá dice que es. El séptimo día apartado por Yahweh desde la creación. No nace de costumbre humana, ni de acuerdo comunitario, ni de práctica rabínica posterior. Nace cuando Elohim cesa, bendice y aparta el séptimo día. Por eso, toda conmemoración fiel de Shabbat debe comenzar allí y no en tradiciones secundarias. Esto significa que Shabbat no es solo un día de descanso útil para el hombre, es memoria del orden creacional y testimonio de que el tiempo pertenece a Yahweh. Cuando se guarda Shabbat, no solo se interrumpe la labor, se reconoce que Yahweh es creador y que el hombre no es dueño absoluto de su tiempo, su trabajo ni su ritmo. Por eso, en la práctica actual, Shabbat no debe reducirse a pausa física ni a costumbre semanal vacía. Debe guardarse como reposo santo y como memoria obediencial de la creación. 2. Shabbat como señal y obediencia. La Torá también presenta Shabbat como señal entre Yahweh y su pueblo. Esto le da un peso mayor que el de una simple disciplina espiritual privada. Es día señalado, día mandado y día visible en la obediencia. Guardarlo no es opcional dentro del marco de la Torá. Pertenece a la fidelidad del pacto. Aquí debe mantenerse un punto clave. Shabbat no se guarda solo por beneficio humano, aunque el reposo también trae bien al hombre. Se guarda porque Yahweh lo mandó. Esa diferencia importa mucho. Si se lo trata solo como principio de salud, equilibrio o bienestar, se pierde su centro. El centro es Yahweh y su palabra. Por eso, una conmemoración correcta de Shabbat debe tener tono de obediencia, no solo de conveniencia. Es señal, memoria y respuesta concreta al mandamiento de Yahweh. 3. Lo que puede guardarse hoy con verdad. Shabbat es uno de los tiempos santos que sí puede guardarse. Hoy con verdad y sin simulación. No depende del templo para su observancia básica. No requiere altar para existir como mandamiento. Puede apartarse el día, cesar la obra propia, convocarse la comunidad, leer la Torá, enseñar a los hijos, orar y alegrarse delante de Yahweh. En la práctica actual, ese apartar del día se entiende, desde el caer del sol hasta el siguiente caer del sol, conforme al patrón bíblico de tarde y mañana. Por eso, el Shabbat se guarda desde el atardecer del sexto día hasta el atardecer del séptimo día, lo que en el cómputo civil actual corresponde al atardecer del viernes, hasta el atardecer del sábado. Esto no depende de que el calendario gregoriano sea normativo, sino de que el ciclo semanal continuo no ha sido redefinido por el calendario civil. Los nombres civiles de los días pueden ser ajenos a la Torá, pero no alteran el hecho de que Shabbat sigue siendo el séptimo día. La Torá manda cesar de la obra. Eso significa que Shabbat no debe tratarse como día laboral común. La labor ordinaria, el trabajo productivo y la actividad normal de negocio deben detenerse. También deben tomarse en serio pasajes como Shemot 16, que prohíben salir a recoger como en día normal, Yirmeyá 17 y Nehemías 13, que muestran la gravedad de convertir Shabbat en día de carga, mercado y compraventa, y Shemot 35:3, que dice:
No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día de Shabbat. Ese texto no debe omitirse ni diluirse. Debe reconocerse como parte del mandamiento. Al mismo tiempo, su aplicación práctica debe tratarse con rigor textual y no con reglamentos humanos, arbitrarios que digan más de lo que el pasaje mismo establece. Esto lo hace distinto de ciertos actos sacrificiales ligados al santuario. Aquí sí hay obediencia directa y practicable. Por eso no debe hablarse de Shabbat como si fuera solo ideal, espiritual o recuerdo abstracto. Puede guardarse realmente. Ahora bien, guardarlo con verdad no significa llenar el día de reglas humanas no mandadas por la Torah. Lo que sí puede hacerse, debe hacerse. Lo que el texto no exige, no debe imponerse como si fuera mandamiento divino. 4. Gozo, santidad y comunidad. Shabbat no es solo abstención. También es santidad, reunión y gozo delante de Yahweh. La Escritura lo presenta como tiempo apartado, y los profetas muestran que debe ser tratado con deleite y honra. Por eso, una conmemoración fiel de Shabbat no debe parecer castigo semanal ni peso estéril, sino día santo vivido con reverencia y gozo. También tiene dimensión comunitaria. Shabbat ordena la vida del hogar, la comunidad y aún del extranjero dentro de las puertas. No es puro individualismo devocional, tiene forma visible y compartida. La casa cambia de ritmo, la labor común se detiene, la comunidad reconoce el día. Por eso, en la práctica actual, Shabbat debe vivirse con santidad real, con orden comunitario cuando sea posible y con gozo limpio delante de Yahweh. No como vacío ritual, sino como día lleno de memoria, palabra, descanso y presencia apartada. 5. Evitar legalismo e invención humana. 2 errores deben evitarse. El primero es el legalismo. Cargar Shabbat con mandamientos humanos, cercos arbitrarios o reglamentos que la Torá no dio, hasta convertir el día santo en opresión religiosa. El segundo es la invención humana en sentido opuesto. Vaciar Shabbat y contenido real y convertirlo en una idea flexible que cada uno redefine a su gusto. Ambos errores tuercen el mandamiento. El legalismo añade, la laxitud quita, la fidelidad camina por otro lado. Guardar lo que Yahweh mandó, no rebajarlo, pero tampoco adornarlo con leyes humanas como si fueran de Yahweh. Esto aplica también a la cuestión del fuego, del trabajo y de las cargas. No debe negarse lo que el texto sí dice, pero tampoco debe construirse una red de prohibiciones inventadas y luego tratarla, como si fuera la Torá misma. Primero debe hablar la Escritura. Después, la comunidad puede ordenar su práctica con sobriedad, sin confundir prudencia con mandamiento divino. La conclusión del capítulo es clara. La conmemoración de Shabbat debe guardar el séptimo día como reposo santo, memoria de la creación, señal de obediencia y tiempo de gozo y santidad. Puede guardarse hoy con verdad, desde el caer del sol del sexto día hasta el caer del sol del séptimo día. Debe incluir cese de la obra, rechazo del día laboral común y seriedad frente a los mandatos de la Torá, incluido el texto sobre no encender fuego. Pero todo ello debe hacerse sin legalismo y sin invención humana, sometido solamente a la palabra de Yahweh. Capítulo 50. Conmemoración de Rosh Chodesh. 1. Cabeza de mes y renovación. Rosh Chodesh debe conmemorarse como cabeza de mes dentro del orden del tiempo dado por Yahweh. La Torá habla de las cabezas de los meses y por eso no permite tratar el mes como una secuencia difusa sin comienzo reconocible. El tiempo mensual tiene inicio, y ese inicio pertenece al marco del calendario santo. El término Jodesh está ligado a la idea de renovación. Muchas traducciones lo vierten como luna nueva, pero el término en sí está ligado más directamente a la idea de renovación o novedad. En uso calendárico, Chodesh designa el mes y su comienzo, y ese marco se entiende en relación con la renovación del ciclo lunar. Aunque la palabra no diga luna de forma literal en sí misma, esa relación armoniza con la estructura mensual del calendario bíblico y con el papel de la luna dentro de los Moedim. Pero esa relación no debe inflarse hasta convertirla por sí sola en un algoritmo técnico exhaustivo para fijar el comienzo del mes. Lo firme es que la Escritura reconoce un comienzo mensual real y que ese comienzo merece
atención, sin por ello convertirlo en Shabbat, ni formularlo como día general de cese laboral. Por eso, Rosh Chodesh no debe reducirse a simple dato administrativo. Es memoria de que Yahweh ordenó el tiempo y de que el pueblo vive dentro de ritmos que no nacen de la invención humana. 2. Memoria del tiempo ordenado por Yahweh. Conmemorar Rosh Chodesh es reconocer que el tiempo no pertenece al hombre sino a Yahweh. Así como Shabbat recuerda la creación y los Moedim recuerdan redención, cosecha, expiación y gozo, Rosh Chodesh recuerda que el ciclo mensual mismo forma parte del orden establecido por Elohim. Esto importa porque la Escritura no trata los meses como fondo neutro sobre el cual luego se colocan las fiestas. Los meses también pertenecen al calendario de Yahweh. Las fiestas ocurren en días concretos de meses reales, y las cabezas de esos meses tenían reconocimiento dentro de la vida del pueblo. Por eso, una conmemoración sobria de Rosh Chodesh puede incluir memoria, lectura, oración, gratitud y reconocimiento del tiempo ordenado por Yahweh, sin necesidad de inventar liturgias que la Torá no mandó. 3. Rosh Chodesh y comunidad. Rosh Chodesh tenía dimensión comunitaria. Bemidbar 10 y 28 muestran toque y ofrendas. El Tanaj narrativo y profético muestra que era un tiempo reconocible dentro de la vida del pueblo. No era una idea privada, ni una noción matemática sin manifestación visible. La comunidad sabía cuándo llegaba el Jodesh y lo reconocía. Eso significa que hoy también puede haber reconocimiento comunitario legítimo. La comunidad puede señalar el comienzo del mes, agradecer a Yahweh por el orden del tiempo, leer textos pertinentes y recordar que los Moedim están insertos en meses reales. Todo eso puede hacerse con verdad, pero aquí debe mantenerse el equilibrio. El reconocimiento comunitario no debe convertirse en invención ritual obligatoria. Puede haber memoria y orden. No debe haber imposición de formas no mandadas como si fueran autoridad divina. 4. Rosh Chodesh no es Shabbat. Rosh Chodesh no debe confundirse con Shabbat. La Escritura puede mencionar ambos juntos, como en Duat Melahim 4:23, Yeshaya 66:23 y Amós 8:5, pero precisamente al mencionarlos juntos, los distingue. Eso es decisivo. Si el texto los nombra en paralelo, no los está fusionando. Amós 8:5 es especialmente útil aquí. Los impíos preguntan cuándo pasará el Jodesh y el Di, Shabbat, para volver a vender y falsear medidas. Eso muestra que ambos tenían peso real en la vida del pueblo. Pero el hecho de que aparezcan juntos no los vuelve del mismo nivel ni de la misma categoría. El pasaje distingue dos ritmos reconocibles, no uno solo, y tampoco autoriza a concluir que Rosh Chodesh deba guardarse como Shabbat con la misma prohibición general de trabajo. Lo que Amós presupone es su relevancia práctica, no su equivalencia legal. Por eso, Rosh Chodesh no recibe en la Torá la misma formulación que el Shabbat semanal. No debe vaciarse como si no importara, pero tampoco debe elevarse artificialmente al mismo nivel de mandato semanal de reposo. Tiene reconocimiento real, cultural y comunitario, pero no debe tratarse como si fuera simplemente otro Shabbat. 5. Sobriedad y fidelidad en su observancia. La observancia de Rosh Chodesh debe caminar con sobriedad. No debe negarse su lugar en la Escritura, pero tampoco debe imponerse sobre él una carga que el texto no puso. Puede reconocerse, recordarse y señalarse con fidelidad. Puede usarse como ocasión para ordenar la memoria comunitaria del tiempo santo. Puede mantenerse con gratitud y reverencia, pero no debe fingirse que la Torá dio más de lo que dio. No debe presentarse como Shabbat si la Torá no lo formuló así. No debe construirse una red de obligaciones humanas y luego llamarla mandamiento de Yahweh. Tampoco debe ignorarse como si los meses fueran irrelevantes para el calendario bíblico. La conclusión del capítulo es clara. Rosh Chodesh debe conmemorarse como cabeza de mes y memoria del tiempo ordenado por Yahweh. Tiene valor comunitario real y está ligado a la estructura mensual del calendario bíblico, pero no es Shabbat. Debe observarse con fidelidad, sin vaciarlo y sin exagerarlo, sometido a la sobriedad del propio texto. Capítulo 51. Conmemoración de Pesaj y panes sin levadura en contexto mesiánico. 1. Recordar la salida de Mizrayim,
Toda conmemoración de Pesaj y panes, sin levadura en contexto mesiánico, debe comenzar donde comienza la Torá, en la salida de Mitzrayim. Si este punto se pierde, la conmemoración queda desanclada del mandamiento original y se convierte en otra cosa. Pesaj no nace primero de una lectura posterior del Mesías, sino del acto redentor de Yahweh, al sacar a su pueblo de servidumbre. Por eso, aun cuando se recuerde al Mesías, la salida de Mitzrayim no debe quedar desplazada ni reducida a antecedente decorativo. La Torá la pone como base histórica, pactal y memorial de Pesaj y Matzot. El pueblo recuerda que Yahweh lo redimió, lo distinguió de Mitzrayim y lo hizo salir con mano fuerte. También debe añadirse aquí un límite textual decisivo. Pesaj y panes sin levadura no pueden iniciarse fuera del marco de Aviv. La Torá no permite tratarlos como conmemoraciones flotantes desligadas del orden del año. Si no ha comenzado el Jodesh del Aviv, no ha comenzado todavía el tiempo correcto para Pesaj. Por eso, toda práctica fiel debe permanecer sometida no solo al día 14 y al día 15, sino también al requisito previo de Aviv. Ese requisito no es secundario. Funciona como condición para el comienzo del año. En 1920, relación con esta fiesta, e impide fijar Pesaj por simple cuenta mensual sin considerar si el año ha iniciado realmente en Aviv. 2. Recordar la muerte del Mesías. Dentro del Brit Hadashah, también existe una memoria legítima de la muerte del Mesías. Yeshua mandó recordar su entrega en el marco del pan y del fruto de la vid, y Shaul lee su muerte dentro del lenguaje de Pesaj. Por eso, una conmemoración de Pesaj en contexto mesiánico puede y debe recordar también la muerte del Mesías. Pero aquí debe guardarse el orden cronológico correcto. La cena de Yeshua con sus discípulos corresponde al inicio del 14 y su muerte ocurre durante el 14 entre las 2 tardes. Por eso, la memoria de la entrega del Mesías pertenece al marco de Pesaj, pero no debe confundirse automáticamente con la cena de Pesaj del inicio del 15. La muerte del Mesías no destruye Pesaj, la ilumina con profundidad mayor. Pero esa profundidad no autoriza mezclar tiempos distintos como si todo hubiera ocurrido en una sola cena. 3. Matzot y memoria. Matzot sigue teniendo lugar real dentro de esta conmemoración. La Torá manda panes sin levadura como parte del primer mes y como memorial de la salida apresurada. Ese mandato no desaparece porque la conmemoración sea leída también en relación con el Mesías. Al contrario, los panes sin levadura mantienen el anclaje de la memoria en la forma concreta que Yahweh dio. También aquí debe hablarse con precisión cronológica. La remoción de la levadura debe estar completa antes del inicio del 15, porque el 15 marca ya el inicio de panes sin levadura y de la cena de Pesaj. En ese marco. Por eso la conmemoración no debe tratar la ausencia de levadura como detalle opcional o decorativo. Pertenece al orden del tiempo santo de Yahweh. Además, Shaul usa el lenguaje de la levadura y de la nueva masa para exhortar a la comunidad a sinceridad y verdad. Eso no elimina el sentido literal de Matzot, lo profundiza. 4. Cena memorial y sus límites. Aquí hace falta una distinción que no debe borrarse. Cronológicamente hay 2 cenas distintas si se sigue el orden de la Torá y del Brit Hadashah, tal como este estudio lo está leyendo. La primera es la cena de Yeshua con sus discípulos al inicio del 14, donde él establece el memorial del pan y del fruto de la vid en relación con su entrega. La segunda es la cena de Pesaj al inicio del 15, que marca el comienzo de panes sin levadura y pertenece al marco de la noche a guardar. Y según la Torá, incluye panes sin levadura y hierbas amargas. Por eso, no debe fundirse todo como si se tratara de una sola comida idéntica en función y momento. La cena memorial de Yeshua tiene peso real y debe ser tratada con reverencia, pero no debe llamarse Korban Pesaj, ni presentarse como si agotara por sí sola la cena de Pesaj del inicio del 15. Tampoco deben eliminarse arbitrariamente las hierbas amargas del marco textual de esa comida, como si dependieran del templo. No dependen del templo. Lo que depende del templo y del altar es el Korban en sentido pleno.
También debe decirse con claridad que, sin templo, no hay Corban Pesaj en sentido pleno. Puede haber comida memorial. Puede incluso comerse un animal del rebaño menor como comida, pero eso no debe confundirse con sacrificio. En contexto mesiánico, el Mesías puede recordarse de forma conmemorativa. Eso no autoriza a fingir altar ni sacrificio donde no los hay. 5. Fidelidad a Torá sin invención litúrgica. La fidelidad a Torá en contexto mesiánico exige equilibrio y precisión. No debe abolirse Pesaj ni Matzot por causa del Mesías. Tampoco debe inventarse una liturgia nueva y llamarla mandamiento divino. La práctica correcta es recordar con verdad, guardar lo que la Torá sí permite guardar, y distinguir con claridad lo que pertenece al 14 y lo que pertenece al 15. Eso significa que una conmemoración fiel debe conservar la salida de Mitzrayim, reconocer la muerte del Mesías en el 14, mantener el memorial de la cena de Yeshua en su lugar correcto, y también reconocer que el 15 corresponde ya a la cena de Pesaj y al inicio de panes sin levadura, con la levadura quitada de las casas. Y todo esto debe hacerse solo dentro del marco del Jodesh del Aviv, porque fuera de Aviv no ha comenzado todavía el tiempo que Yahweh fijó para estas fiestas. La conclusión del capítulo es clara. La conmemoración de Pesaj y panes sin levadura en contexto mesiánico puede ser legítima si permanece sometida a la Torá. Debe recordar la salida de Mitzrayim, recordar la muerte del Mesías en el marco del 14, mantener Matzot y la remoción de levadura en relación con el 15, y no confundir la cena memorial de Yeshua con la cena de Pesaj del inicio de panes sin levadura. Tampoco puede desligarse del requisito de Aviv, porque Yahweh no dejó estas fiestas flotando fuera del orden del año. La fidelidad verdadera no necesita invención litúrgica, necesita verdad delante de Yahweh. Capítulo 52. Conmemoración de Bikurim y cuenta del Omer. 1. Primicias y esperanza. Bikurim debe conmemorarse primero desde la Torá. La gavilla de las primicias no es un símbolo suelto ni una imagen religiosa, abierta a cualquier lectura. Es parte del orden santo dado por Yahweh en Vayikra 23. Los primero de la cosecha se presenta delante de él como reconocimiento de que la tierra, el fruto y el tiempo le pertenecen. Por eso Bikurim lleva en sí misma una dimensión de esperanza. Las primicias no son la cosecha completa, son el comienzo. Anuncian lo que viene, muestran que Yahweh ya dio lo primero y que, por tanto, la plenitud esperada también depende de él. Esa lógica de primicias y esperanza ya está en la estructura misma del mandamiento. En una conmemoración fiel, este punto no debe perderse. Bikurim no es solo fecha dentro del calendario, es memoria de que Yahweh da inicio, sostiene proceso y trae plenitud. Por eso, la esperanza en Bikurim nace primero de la fidelidad de Yahweh, manifestada en la creación y en la cosecha. 2. Resurrección y expectativa. Dentro de la lectura mesiánica, la resurrección de Yeshua puede leerse en relación con Bikurim como primicias. Esa conexión es legítima y fuerte. El Mesías resucitado no queda aislado del calendario de Yahweh, sino leído dentro de él. Así, la resurrección no solo habla de victoria individual, sino de anticipo, comienzo y garantía de una plenitud futura. Pero esa lectura debe mantenerse bajo Torá. La tipología no sustituye el mandamiento, no redefine Bikurim desde fuera. Lo correcto es lo contrario. Primero se respeta Bikurim tal como Yahweh la estableció, y luego se reconoce que la resurrección del Mesías puede leerse como primicias dentro de ese mismo orden. Por eso, una conmemoración en contexto mesiánico puede recordar la resurrección de Yeshua con esperanza real, pero sin borrar la base agrícola, calendárica y textual de Bikurim. La expectativa mesiánica no reemplaza las primicias de la Torá, él las ilumina. 3. Inicio del conteo. Bikurim no debe tratarse como acto aislado, porque en la Torá marca el inicio del conteo del Omer. Desde el día de la gavilla comienza una secuencia ordenada que conduce a Shavuot. Por eso la conmemoración de Bikurim debe conservar también este rasgo. No es solo memoria de primicias,
sino punto de partida de una cuenta. Ese detalle importa mucho. La Torá no manda recordar primicias en abstracto. Manda una acción dentro del tiempo que abre una cuenta real. Por eso, una conmemoración fiel puede incluir el reconocimiento explícito de que desde ese día comienza el conteo. De otro modo, Bikurim se separa artificialmente de la estructura que Yahweh le dio. Aquí también debe mantenerse el rigor ya fijado en el estudio. El inicio del conteo depende del día siguiente al Shabbat, según Vayikra 23. Por eso, no debe fijarse sin prueba a una fecha impuesta desde tradición ajena al texto. La conmemoración debe respetar esa base y comenzar el conteo desde donde la Torah lo comienza. 4. Memoria comunitaria. Puede haber memoria comunitaria legítima en torno a Bikurim y al inicio del Omer. La comunidad puede leer Vayikra 23, reconocer el comienzo del conteo, agradecer por las primicias, recordar la esperanza ligada a lo primero del fruto y enseñar la relación entre primicias y plenitud. También puede hablar de la resurrección del Mesías dentro de ese marco, con reverencia y verdad. Pero esta memoria comunitaria no debe convertirse en liturgia, inventada con autoridad divina. Puede haber orden, lectura, enseñanza y gratitud. Lo que no debe haber es imposición de formas humanas como si Yahweh las hubiera mandado. La comunidad puede recordar. No debe legislar donde la Torá no legisló. Por eso la práctica correcta aquí es comunitaria, sí, pero sobria. Reconoce el día, inicia el conteo, enseña la esperanza y mantiene todo sometido al texto. 5. Separación entre mandato y explicación mesiánica. La distinción final aquí es indispensable. El mandato está en la Torá, la gavilla, el día siguiente del Shabbat, el inicio del conteo. La explicación mesiánica pertenece al nivel de lectura dentro del Brit Hadashah. Yeshua como primicias, esperanza futura, resurrección y plenitud. Ambas cosas pueden ir juntas, pero no deben confundirse. Esto significa que una comunidad puede conmemorar Bikurim y el inicio del Omer recordando también la resurrección del Mesías, pero sin presentar esa explicación como si fuera la forma original del mandamiento. El mandato no nace del Brit Hadashah. La lectura mesiánica no debe desplazar la base textual de Vayikra 23. La conclusión del capítulo es clara. La conmemoración de Bikurim y de la cuenta del Omer puede hacerse legítimamente si conserva la base de la Torá. Reconoce el inicio real del conteo. Recuerda la esperanza contenida en las primicias y mantiene la resurrección de Yeshua en su nivel correcto como explicación mesiánica y no como sustitución del mandamiento. Capítulo 53. Cierre de Matzot y sentido de redención. 1. El día 21. El día 21 del primer mes cierra la fiesta de Matzot. La Torá no deja este día como simple final cronológico, sin peso propio. Lo marca como parte del tiempo santo de Yahweh, y por eso debe ser reconocido con la misma seriedad con que se reconoce el inicio de la Semana de Panes sin Levadura. Esto importa porque muchas veces toda la atención se concentra en el 14 y el 15, mientras el día 21 queda casi borrado en la práctica. Pero la Torá no lo trata así. El cierre también pertenece al orden del mandamiento. Si Yahweh apartó el comienzo y el final de la fiesta, el hombre no tiene derecho a magnificar uno y vaciar el otro. Por eso, una conmemoración fiel de Matzot no termina de manera informal o descuidada. Debe reconocer que el día 21 no es apéndice menor, sino cierre real de la semana apartada. 2. Santa Convocación. La Torá llama al primer día y al séptimo día de Matzot Santa Convocación. Esto significa que el día 21 tiene carácter santo y no debe tratarse como jornada común. No es simplemente el último día de comer sin levadura, sino día apartado delante de Yahweh. Aquí debe hablarse con claridad. Si la Torá lo llama Santa Convocación, entonces el cierre de Matzot tiene dimensión comunitaria, cultural y obediencial. La comunidad puede reunirse, leer la Torá, recordar la salida y agradecer a Yahweh. No debe reducirse el día a formalidad vacía ni a una costumbre residual sin contenido. También debe mantenerse la precisión. Este día es reposo festivo dentro del marco de Matzot. Debe guardarse como tal, con sobriedad y con el peso que la Torá le asigna. 3.
Cierre de la semana sin levadura. El día 21 marca el cierre de toda una semana vivida sin levadura. Esto le da un sentido particular. No es solo fin de una cuenta numérica, es la culminación de una práctica concreta de separación visible dentro de la casa, la mesa y la vida del pueblo. La semana de Matzot no debe pensarse solo desde el primer día. Su cierre también da forma al sentido del mandamiento. El pueblo ha pasado 7 días apartando la levadura, comiendo Matzot y recordando la salida. El día 21 recoge y cierra ese proceso. Por eso, una memoria ordenada de Matzot debe llegar hasta el final. Terminar bien también pertenece a la obediencia. El cierre de la semana sin levadura no debe quedar abandonado como si el mandamiento se agotara solo en el inicio. 4. Santidad, victoria y salida completa. Dentro de una lectura sobria, el día 21 puede entenderse como cierre pleno de la redención iniciada en Pesaj. La sangre marcó la distinción. La salida comenzó. La semana de Matzot ordenó al pueblo en memoria de esa liberación. El cierre de la fiesta, entonces, puede recordarse como confirmación de que Yahweh no solo inicia la redención, sino que la conduce hasta su término. Aquí debe mantenerse la disciplina del libro. La Torá sí establece el día 21 como santa convocación y cierre de Matzot. La lectura de victoria o salida completa puede usarse como explicación teológica sobria de ese cierre, siempre que no se imponga como si fuera un mandato. Textual formulado con esas mismas palabras, en contexto mesiánico, este cierre también puede recordarse como figura de una redención que no queda a medias. Pero de nuevo, eso debe mantenerse en su nivel correcto. Explicación y memoria, no sustitución del texto. 5. El valor de una memoria ordenada. Una memoria ordenada no magnifica solo los comienzos, también honra los cierres. Esto vale especialmente para Matzot. El pueblo no debe recordar solo la noche de Pesaj y olvidar el final de la semana apartada. La Torá da forma completa al memorial: inicio, días intermedios y cierre. Ese orden importa porque protege contra una espiritualidad fragmentada, que selecciona solo lo más llamativo y deja de lado lo que Yahweh también mandó. El día 21 enseña precisamente lo contrario. El tiempo santo de Yahweh debe guardarse entero, con fidelidad desde el comienzo hasta el fin. La conclusión del capítulo es clara. El día 21 cierra Matzot como santa convocación y como culminación de una semana sin levadura. Debe ser guardado con seriedad, con memoria de la redención y con reconocimiento de que Yahweh lleva hasta el final lo que Él mismo comenzó. Una memoria fiel de Matzot no termina en el 15, llega ordenadamente hasta el cierre que la Torá estableció. Capítulo 54. Conmemoración de Shavuot. El día 50 y el cierre del Omer. Shavuot debe conmemorarse en el día 50, como cierre de la cuenta del Omer. La Torá no la presenta como fiesta aislada, ni como fecha suelta desligada del proceso anterior. Llega después de la cuenta ordenada que comienza con Bikurim. Por eso, una conmemoración fiel de Shavuot debe conservar esa relación y no tratar la fiesta como si apareciera, sin conexión con el conteo previo. Esto importa porque el día 50 no es un número vacío. Marca la culminación de un tiempo contado delante de Yahweh. El pueblo no llega a Shavuot por accidente, sino después de un proceso ordenado que comenzó con primicias y esperanza. Así, la conmemoración de Shavuot debe reconocer también el cierre del Omer como parte de su sentido. Por eso, una práctica correcta puede incluir no solo la reunión del día mismo, sino también la conciencia de que se ha llegado al final de una cuenta santa. Shavuot es plenitud del conteo, no simple fecha anual independiente. 2. Gratitud por la provisión de Yahweh. Shavuot está ligada a la provisión de Yahweh. La Torá la relaciona con la cosecha y con las primicias, y eso significa que la conmemoración debe llevar marca de gratitud real. No se trata de una alegría genérica, ni de una emoción religiosa sin base. Se trata de reconocer que Yahweh sostiene, alimenta y bendice a su pueblo. Aquí la comunidad debe recordar que el fruto no nace de autosuficiencia humana. La tierra, la cosecha, el pan y el sustento siguen dependiendo de Yahweh.
Por eso Shavuot puede conmemorarse como día de agradecimiento por la fidelidad de Elohim en su provisión. Esa gratitud no debe vaciar el sentido agrícola real de la fiesta. Al contrario, debe reconocerlo. Shavuot no es fiesta abstracta. Está ligada al fruto, al trabajo de la tierra y al reconocimiento de que lo recibido viene de Yahweh. 3. Shavuot, comunidad y gozo. La Torá también presenta Shavuot como tiempo de comunidad y de gozo delante de Yahweh. No es fiesta encerrada en la experiencia privada de un individuo. Tiene dimensión comunitaria. El pueblo se reúne, comparece y se alegra. Esto le da a la conmemoración un tono distinto del de otros Moedim más, marcados por aflicción o examen. Por eso, una conmemoración fiel de Shavuot puede incluir reunión, lectura, gratitud compartida, comida y alegría limpia delante de Yahweh. El gozo aquí no debe entenderse como ligereza vacía, sino como respuesta obediente a la provisión de Yahweh y al cierre del tiempo contado. También debe mantenerse el énfasis comunitario. La fiesta no debe reducirse a reflexión interna sin vida compartida. Shavuot ordena al pueblo en gozo santo, y esa dimensión debe quedar visible en la práctica. 4. Memoria mesiánica sin abolir Torá. Dentro del Brit Hadashah, Shavuot también puede leerse con profundidad mesiánica, especialmente por lo ocurrido en Maasim, donde el texto mismo la nombra en su forma griega, como Pentecostés, es decir, la fiesta del día 50. Pero esa lectura debe mantenerse en su nivel correcto. No crea una fiesta distinta ni reemplaza la Shavuot de la Torá. Más bien muestra que Yahweh sigue actuando en sus tiempos señalados. Por eso, una conmemoración de Shavuot en contexto mesiánico puede recordar también el derramamiento del Ruach, pero sin tratar Pentecostés como si fuera otra fiesta distinta de Shavuot. Pentecostés no es aquí un Moed nuevo, sino el nombre griego con que Maasim se refiere a la misma fiesta. Tampoco debe usarse esa memoria para desplazar el sentido textual que la Torá ya dio. La lectura correcta es continuidad con profundidad. Shavuot sigue siendo Shavuot, y el Brit Hadashah la ilumina más, no la anula. 5. Verdad, obediencia y sobriedad en la conmemoración. La conmemoración de Shavuot debe hacerse con verdad. No debe vaciarse en puro simbolismo, pero tampoco debe cargarse con liturgias humanas inventadas y luego presentadas como mandato divino. Tampoco debe sobrecargarse con significados que la Torá no da explícitamente, como si cada elemento de la fiesta exigiera una lectura adicional obligatoria. Puede haber reunión, gratitud, gozo, lectura y memoria comunitaria. Todo eso puede hacerse con legitimidad. Lo que no debe hacerse es imponer formas no mandadas como si Yahweh las hubiera legislado. También debe mantenerse la obediencia al marco del día 50 y del Pri, cierre del Omer. La fiesta no debe separarse de su lugar dentro del calendario. Ni la espera, ni la enseñanza, ni otras asociaciones devocionales posteriores deben elevarse al rango de mandato textual de Shavuot si la Torá no las formula como parte de la fiesta. La sobriedad aquí no elimina el gozo, lo ordena. La obediencia no apaga la gratitud, la purifica. La conclusión del capítulo es clara. Shavuot debe conmemorarse como el día 50 y el cierre del Omer, con gratitud por la provisión de Yahweh, con gozo comunitario y en contexto mesiánico, con memoria del actuar de Yahweh en el Brit Hadashah sin abolir la Torá. La práctica fiel no necesita invención humana, necesita verdad, obediencia y sobriedad delante de Yahweh. Capítulo 55. Conmemoración de Yom Teruah. Un memorial de Teruah. Yom Teruah debe conmemorarse primero como la Torá lo presenta. Un memorial de Teruah en el primer día del séptimo mes. Ese punto debe gobernar toda la práctica. La fiesta no debe reconstruirse primero desde tradición posterior, sino desde Vayikra 23 y Bemidbar 29. Allí Yahweh fija el día, su carácter santo y su marca distintiva, Teruah. Esto importa porque muchas lecturas llenan este día con significados que el propio texto no define de manera explícita. Pero la Torá es más sobria. No deja el día vacío, pero tampoco lo carga con desarrollos que no da. Lo presenta como memorial de Teruah. Por eso, una conmemoración fiel debe comenzar allí y no en sistemas ajenos al pasaje. Conmemorar Yom Teruah.
Entonces, es reconocer que Yahweh quiso marcar el inicio del séptimo mes con un día santo señalado por Teruá. Eso basta para darle peso real dentro del calendario. 2. Convocación y reposo. La Torá también llama a este día Santa Convocación y lo presenta como Shabbatón. Eso significa que no debe tratarse como jornada común. Tiene reposo festivo y carácter apartado delante de Yahweh. Por eso, una conmemoración fiel de Yom Teruá debe incluir cese de la labor ordinaria y reconocimiento del día como tiempo santo. Aquí debe mantenerse la precisión. Yom Teruá sí tiene reposo, pero ese reposo debe entenderse según la formulación de la Torá y no según reglamentos humanos añadidos después. La comunidad puede apartar el día, convocarse, leer la Escritura, orar y reconocerlo con reverencia. Eso pertenece al terreno de la obediencia posible. Por eso, el día no debe vaciarse como si fuera solo recordatorio simbólico. Yahweh lo apartó realmente. La práctica debe reflejarlo. 3. Llamado a atención delante de Yahweh. Teruá, en el marco del texto, funciona como señal sonora, clamor o aclamación que marca el día. Sin sobrecargar el pasaje, sí puede afirmarse que Yom Teruá llama a la atención del pueblo delante de Yahweh. No es un día indiferente, ni silenciosamente absorbido por la rutina. Es un día que irrumpe en el calendario y ordena al pueblo a reconocer que ha comenzado el séptimo mes. Por eso, en una conmemoración sobria, puede entenderse el día como llamado a despertamiento, atención, reunión y reconocimiento del tiempo de Yahweh. Eso no requiere inventar una doctrina nueva. Sale naturalmente de la función de Teruá dentro del día. Aquí también conviene mantener disciplina. El llamado a atención delante de Yahweh puede usarse como explicación fiel del sentido del día, pero no debe transformarse automáticamente en un sistema doctrinal completo que el texto no formula. El día ya tiene suficiente peso tal como Yahweh lo dejó. 4. Lo que puede recordarse sin añadir tradición. Puede recordarse legítimamente que Yahweh apartó este día al inicio del séptimo mes. Puede reconocerse la Teruá como marca del día. Puede haber reunión, lectura de la Torá, gratitud, oración y memoria comunitaria. Puede hablarse de la solemnidad del séptimo mes y del hecho de que Yahweh quiso abrirlo con esta convocación. También puede hacerse sonido o proclamación en correspondencia, con el carácter del día, siempre que no se imponga una tradición específica, como si fuera mandamiento textual cuando la Torá no la detalló así. Ese es el límite que no debe cruzarse. La comunidad puede ordenar su memoria, no debe absolutizar su forma práctica. Por eso, aquí hace falta sobriedad. Lo que el texto da debe guardarse. Lo que el texto no detalla no debe transformarse en ley de Yahweh por repetición tradicional. 5. Sobriedad en la conmemoración. Yom Teruá exige sobriedad en dos direcciones. La primera, no vaciarlo como si fuera un día menor o sin contenido. La segunda, no llenarlo con construcciones humanas como si Yahweh hubiera dicho más de lo que dijo. La fidelidad camina entre esos dos errores. Una conmemoración correcta puede incluir reposo, convocación, memoria de Teruá, lectura y atención delante de Yahweh. Eso basta para guardarlo con verdad. No hace falta inventar una liturgia compleja para honrarlo. Tampoco hace falta reducirlo a una vaga reflexión espiritual. La conclusión del capítulo es clara. Yom Teruá debe conmemorarse como memorial de Teruá, como santa convocación y como reposo festivo al inicio del séptimo mes. Puede vivirse como llamado a atención delante de Yahweh, pero sin añadir tradiciones humanas, como si fueran mandato textual. La práctica fiel requiere sobriedad, reverencia y obediencia a lo que la Torá sí dice. Capítulo 56. Conmemoración de Yom HaKippurim. 1. Afligir el alma. Yom HaKippurim debe conmemorarse primero desde lo que la Torá manda: afligir el alma. Ese punto no es accesorio, está en el centro del día. La Torá no presenta Yom HaKippurim como fiesta de expansión, banquete o celebración abierta, sino como día de humillación real delante de Yahweh. Por eso, una conmemoración fiel debe conservar ese tono y no reemplazarlo por una espiritualidad cómoda o superficial. Aquí conviene hablar con precisión. La aflicción del alma
no debe reducirse a una emoción vaga. La tradición la ha asociado con fuerza al ayuno, y esa asociación tiene base seria en la gravedad del día, pero aun cuando se reconozca ese vínculo, el punto central del texto es este. El pueblo debía humillarse delante de Yahweh en el día que él apartó para expiación. Esa es la base que no debe perderse. Por eso, en la práctica actual, Yom HaKippurim no debe tratarse como día común con una breve reflexión religiosa añadida. Debe reconocerse como día de humillación, examen y quebrantamiento delante de Yahweh. 2. Reposo, examen y humillación. La Torá también presenta Yom HaKippurim como Shabbat Shabbatón, un reposo de gravedad especial. Esa formulación lo coloca en un nivel especialmente alto de reposo dentro del calendario santo, junto con el Shabbat semanal. Es uno de los tiempos que reciben esta designación de manera explícita. Por eso, Yom HaKippurim no debe tratarse como día menor ni como convocación de peso secundario. La profundidad mesiánica con que pueda leerse no invalida este día, sino que exige guardarlo con mayor reverencia, no con menos. Esto significa que el día no solo exige aflicción del alma, sino también cese real de la obra. La combinación de reposo y humillación le da al día su carácter singular. No se trata solo de parar actividades, ni solo de introspección. Ambas cosas van unidas. Esto hace legítimo que una conmemoración fiel incluya reposo, examen y humillación delante de Yahweh. Puede apartarse el día, cesar de la labor ordinaria y la comunidad en sobriedad, leer la Torá y reconocer la necesidad de limpieza y restauración. Todo eso pertenece al tono correcto del día. Pero también aquí debe evitarse exageración humana. El reposo y la humillación están mandados. Lo que no debe hacerse es llenar el día de reglamentos, inventados o de demostraciones externas vacías, como si esa acumulación produjera santidad. El texto exige verdad delante de Yahweh, no teatro religioso. 3. Memoria de expiación y purificación. Yom HaKippurim está ligado a expiación y purificación. Eso debe quedar en el centro de toda conmemoración. La Torá no presenta este día como simple jornada moral de autoevaluación, sino como tiempo señalado para tratar con pecado, impureza y limpieza delante de Yahweh. Por eso la memoria del día debe conservar ese énfasis. Aquí debe mantenerse el orden del texto. La expiación original del día estaba ligada al santuario, al Kohen Gadol y a los actos que Yahweh mandó en Vayikra 16. Eso no puede borrarse. Pero al mismo tiempo, la memoria de expiación y purificación puede recordarse hoy con reverencia, reconociendo la gravedad del pecado y la necesidad de limpieza delante de Yahweh. En contexto mesiánico, este punto puede leerse con mayor profundidad, pero sin arrancarlo de la Torá. El día sigue siendo Yom HaKippurim. La explicación mesiánica no reemplaza el sentido textual, lo ilumina. 4. Lo que depende del santuario y lo que puede recordarse. Aquí la distinción debe ser especialmente clara. Depende del santuario. Todo lo relacionado con el servicio sacerdotal, específico de Vayikra 16. El acceso del Kohen Gadol, la sangre sobre el caporet, es decir, la cubierta del arca, los actos del altar y el conjunto del procedimiento cultual. Eso no puede simularse hoy como si nada faltara, pero sí puede recordarse legítimamente el sentido del día. Puede recordarse que Yahweh apartó este tiempo para expiación. Puede leerse Vayikra 16 y Vayikra 23. Puede haber humillación, ayuno, oración, examen y memoria comunitaria de la necesidad de purificación. Puede reconocerse que el día no fue dado para ligereza, sino para santidad profunda. Por eso la conmemoración correcta debe caminar entre dos errores. No abolir el día porque el santuario no está operativo, y no fingir que el servicio del santuario puede reproducirse por simple representación humana. La verdad exige reconocer límites y también guardar memoria fiel. 5. Santidad y verdad en la práctica. La práctica de Yom HaKippurim debe estar marcada por santidad y verdad. Santidad porque Yahweh apartó este día de manera singular. Verdad porque no todo lo que pertenecía a su forma original puede reproducirse hoy exactamente igual. La fidelidad no consiste en negar una de estas cosas para salvar la otra, sino en mantener ambas.
Esto significa que el día debe guardarse con gravedad, reposo, humillación y reverencia, no como costumbre leve, no como tradición vacía, no como simple símbolo, pero también significa que no debe convertirse en escenario de invenciones humanas o simulaciones litúrgicas que suplanten lo que la Torá ató al santuario. La conclusión del capítulo es clara. Yom HaKippurim debe conmemorarse como día de aflicción del alma, reposo, examen, memoria de expiación y purificación. Lo que dependía del santuario no debe simularse. Lo que puede recordarse debe recordarse con verdad. La práctica fiel de este día exige santidad, sobriedad y sometimiento a la palabra de Yahweh. Capítulo 57. Conmemoración de Sukkot y Shemini Atzeret. Gozo delante de Yahweh. Sukkot debe conmemorarse como tiempo de gozo delante de Yahweh. La Torá no presenta esta fiesta como una jornada de tristeza o de mera formalidad ritual, sino como un tiempo en que el pueblo se alegra por la provisión, la cosecha y la fidelidad de Yahweh. Ese gozo no es superficial ni autónomo. No nace del entretenimiento humano, sino del reconocimiento de que Yahweh ha sostenido a su pueblo y lo ha hecho llegar hasta el cierre del ciclo agrícola. Por eso, una conmemoración fiel de Sukkot debe conservar ese tono. Puede haber alegría, reunión, gratitud, comida compartida, lectura y memoria comunitaria. Pero ese gozo debe mantenerse dentro de la santidad. No debe vaciarse en celebración carnal ni en costumbre folclórica sin peso textual. La Torá manda alegría delante de Yahweh, no diversión desligada de Él. También debe decirse que este gozo tiene lugar dentro del séptimo mes, después de Yom Teruah y Yom HaKippurim. Eso le da una profundidad particular. No es alegría liviana, sino gozo que llega después del reposo, de la humillación y del reconocimiento del tiempo santo de Yahweh. 2. Habitar en Sukkot como memoria. Uno de los rasgos más distintivos de esta fiesta es habitar en Sukkot. La Torá no manda solo recordar el peregrinaje con palabras, sino traer esa memoria a la vida visible del pueblo. Por eso, una conmemoración fiel debe tomar en serio este mandamiento y no reducirlo a metáfora decorativa. Habitar en Sukkot recuerda que Yahweh hizo habitar así a los hijos de Israel cuando los sacó de Mitzrayim. Esto impide que la abundancia de la tierra haga olvidar la dependencia pasada y presente del pueblo respecto de Yahweh. Sukkot entonces corrige la soberbia. Aun en tiempo de cosecha y de provisión, el pueblo recuerda que su seguridad no nació de su poder, sino del cuidado de Elohim. En la práctica actual, esto puede guardarse con verdad, sin necesidad de invenciones extrañas. La comunidad puede habitar en Sukkot, enseñar a los hijos el sentido de esta memoria y hacer visible que la fiesta no es solo discurso, sino obediencia concreta. Pero también aquí debe evitarse el exceso, no convertir detalles secundarios de construcción o costumbre en mandamientos donde la Torá no los detalló de ese modo. 3. Cosecha, peregrinaje y gratitud. Sukkot une cosecha, peregrinaje y gratitud. No debe separarse una cosa de la otra. La fiesta llega al cierre del ciclo agrícola y por eso está marcada por agradecimiento real por el fruto de la tierra. Pero al mismo tiempo, recuerda el peregrinaje del desierto. Esa unión es muy importante. El pueblo celebra la abundancia sin olvidar su fragilidad pasada, ni la mano de Yahweh en toda su historia. Por eso, una conmemoración sobria de Sukkot puede incluir gratitud, explícita por la provisión de Yahweh. Alimento, sustento, techo, cuidado y fruto. Esa dimensión no debe perderse. La fiesta no es abstracta. Está atada a la tierra y a la fidelidad de Yahweh en ella. También es importante mantener que la memoria del peregrinaje no vuelve triste la fiesta, sino que purifica el gozo. El pueblo se alegra, pero no como si se hubiera hecho fuerte solo. Se alegra recordando que Yahweh sostuvo en el desierto y sigue sosteniendo en la tierra. 4. El octavo día y el cierre festivo. Shemini Atzeret debe conservarse junto a Sukkot, pero sin ser confundido con uno de sus 7 días. La Torá distingue el octavo día y lo presenta como santa convocación y cierre festivo. Por eso, una conmemoración fiel no debe terminar simplemente al séptimo,
Día como si el octavo no tuviera peso propio. El octavo día funciona como clausura del gran bloque festivo del séptimo mes. Eso le da valor estructural dentro del calendario. No es un apéndice menor ni una adición sin importancia. Yahweh quiso que el ciclo no terminara solo con los 7 días de Sukkot, sino con una convocación final. En la práctica actual, esto significa que Shemini Atzeret debe ser reconocido y guardado en su lugar. No debe ser borrado dentro de Sukkot, ni reemplazado por ideas ajenas al texto. Puede celebrarse con reunión, lectura, gratitud y reposo festivo, reconociendo que el cierre también pertenece a Yahweh y no solo el desarrollo de la fiesta. 5. Comunidad, memoria y fidelidad práctica. La conmemoración de Sukkot y Shemini Atzeret tiene una dimensión comunitaria especialmente fuerte. La Torá presenta estas fiestas como tiempos de gozo compartido, memoria visible y reunión del pueblo. Por eso, la práctica no debe reducirse al plano privado. La comunidad puede reunirse, habitar en Sukkot, alegrarse delante de Yahweh, leer la Torá y recordar la provisión y el peregrinaje. Pero esta dimensión comunitaria debe caminar con fidelidad práctica. No debe inventarse una liturgia nueva y llamarla mandamiento. No debe vaciarse el habitar en Sukkot como si fuera opcional. No debe olvidarse Shemini Atzeret. Tampoco debe tratarse la fiesta como simple símbolo espiritual sin obediencia concreta. La conclusión del capítulo es clara. Sukkot y Shemini Atzeret deben conmemorarse con gozo delante de Yahweh, con memoria del peregrinaje, con gratitud por la cosecha y con reconocimiento del cierre festivo del octavo día. La práctica fiel puede guardarlos hoy con verdad, sin invención humana y sin rebajar lo que Yahweh mandó. Capítulo 58. Principios generales para toda conmemoración. 1. No añadir ni quitar. Toda conmemoración fiel debe comenzar bajo el cerco de la Torá. No añadir ni quitar. Ese principio no es accesorio. Es la protección básica contra dos corrupciones opuestas. La primera es inventar mandamientos que Yahweh no dio. La segunda es rebajar o vaciar los que sí dio. Ambas deforman el tiempo santo. Aplicado a las fiestas, esto significa que no puede llamarse mandamiento a una costumbre comunitaria, por útil que parezca, pero tampoco puede llamarse abolido a un tiempo que Yahweh apartó solo, porque una tradición posterior prefirió sustituirlo. La fidelidad no consiste en llenar los vacíos con imaginación religiosa, ni en recortar el texto para hacerlo más cómodo. Por eso, toda conmemoración debe preguntarse primero, ¿qué mandó Yahweh realmente aquí? ¿Qué no mandó? ¿Qué depende de inferencia? ¿Qué pertenece solo a costumbre? Sin ese filtro, la práctica se contamina rápidamente. 2. Mandato, memoria y práctica comunitaria. No todo ocupa el mismo nivel. Hay mandato textual, hay memoria legítima y hay práctica comunitaria. Estas tres cosas pueden convivir, pero no deben confundirse. El mandato obliga porque Yahweh lo habló. La memoria recuerda con verdad lo que Yahweh hizo y enseñó. La práctica comunitaria organiza la vida común, pero no debe elevarse al rango de mandamiento si el texto no la puso allí. Esta distinción es decisiva para todo el estudio. Por ejemplo, guardar matzot en sus días pertenece al mandato. Recordar la muerte del Mesías dentro del marco de Pesaj puede ser memoria legítima. Ordenar una cena con cierto formato de lecturas pertenece a la práctica comunitaria. Si se mezclan estos niveles, nace el desorden. Lo comunitario se vuelve ley. La memoria reemplaza el mandamiento. Y el mandamiento termina siendo tratado como simple símbolo. Por eso, toda conmemoración sana debe mantener los niveles en su sitio. Eso no debilita la práctica, la purifica. 3. Lo que puede hacerse y lo que no debe fingirse. La práctica actual debe caminar con verdad. Puede hacerse lo que la Torá todavía permite guardar realmente. Shabbat, Rosh Chodesh como cabeza de mes, Matzot, el conteo del Omer, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, Shemini Atzeret, memoria comunitaria de Pesaj, lectura de la Torá, gratitud, oración, enseñanza y orden del tiempo santo. Todo eso puede vivirse con fidelidad, pero no debe fingirse lo que depende del templo, del altar, del santuario y del sistema sacrificial en su forma original. No debe llamarse Corban a lo que no lo es,
No debe simularse cumplimiento pleno donde el propio texto muestra que faltan condiciones esenciales. No debe hablarse como si una representación doméstica equivaliera automáticamente al mandamiento completo. La diferencia entre obediencia posible y simulación ritual es uno de los cercos más importantes de esta parte del libro. Yahweh no necesita teatro religioso, exige verdad. 4. El Mesías dentro de Torá y no contra Torá. Toda lectura mesiánica de las fiestas debe permanecer dentro de la Torá y no contra ella. El Mesías no puede usarse como excusa para abolir lo que Yahweh apartó. Tampoco puede emplearse como pretexto para fundar fiestas nuevas que sustituyan los Moedim. La profundidad mesiánica de Pesach, Matzot, Bikurim o Shavuot no destruye su base textual, la ilumina. Esto significa que la obra del Mesías debe leerse dentro del calendario de Yahweh. La cena con los discípulos, la muerte en Pesach, la resurrección en relación con Bikurim y el derramamiento del Ruaj en Shavuot muestran continuidad, no ruptura. La lectura falsa es la que toma esa profundidad y la convierte en cancelación. Por eso la regla aquí es simple. El Mesías se entiende mejor cuando se lee desde la Torá. Y la Torá no se entiende menos, sino más, cuando se reconoce la profundidad mesiánica donde el propio texto la permite. 5. Verdad, sobriedad y fidelidad en todo tiempo santo. Toda conmemoración debe caminar con verdad, sobriedad y fidelidad. ¿Verdad? Para no llamar mandamiento a lo que no lo es y no disfrazar ausencia de templo como si fuera cumplimiento pleno. Sobriedad, para no añadir ritualismo humano ni cargar el texto con más de lo que dice. Fidelidad, para no abandonar los tiempos santos de Yahweh por costumbre, presión religiosa o teologías ajenas a la Torá. La conmemoración fiel no necesita exageración, no necesita inventar, no necesita negar lo que el texto dejó claro ni rellenar con autoridad falsa lo que el texto dejó abierto. Necesita obedecer donde Yahweh mandó, recordar donde corresponde recordar y guardar cada tiempo santo en el nivel exacto que la Escritura le dio. La conclusión del capítulo es clara. Toda conmemoración recta debe permanecer bajo la Torá. Distinguir mandato de memoria y práctica comunitaria, guardar lo que puede guardarse sin fingir lo que no puede hacerse. Leer al Mesías dentro del orden dado por Yahweh y caminar siempre con verdad, sobriedad y fidelidad en todo tiempo santo. Continúa escuchando el siguiente video, en el cual comenzaremos con Parte 12. Errores comunes y conclusiones doctrinales. Conclusión general y apéndices. El estudio completo y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web www.unsolopueblo.org.